RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:05, 2:05 las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que estáis ahí en directo escuchando en Radio 1 y Radio 5, los que nos descargáis en el podcast o los que estáis en la radio online en cientos de países de este planeta nuestro. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE, y recordad que la próxima semana estamos en Córdoba, en la Fundación Antonio Lara. Vamos a hacer el programa a partir de las 9 de la noche con invitados muy especiales. No os lo perdáis, ahí os esperamos. Y seguimos viajando con un nuevo invitado al que ya hemos saludado, pero tras esa información nos cuenta algo más. Seguimos viaje. Nuestro destino ahora es más cercano a nosotros y en él queremos investigar lo que llaman el Triángulo de Canarias. El Océano Atlántico ha sido testigo de incontables historias de desapariciones misteriosas, muchas de las cuales han sido atribuidas a zonas específicas con características singulares. Desde tiempos inmemoriales, el legendario Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación de marineros, aviadores y exploradores, siendo conocido como un lugar donde embarcaciones y aeronaves se esfuman sin dejar el más mínimo rastro, desafiando toda lógica y alimentando especulaciones sobre fenómenos paranormales o naturales desconocidos. Pero existen otros triángulos no menos misteriosos y están más cerca de nosotros. Siguiendo este patrón de misterios marítimos y aéreos, ciertos investigadores y expertos en fenómenos inexplicables han sugerido la existencia del llamado Triángulo de Canarias, delimitado hipotéticamente por las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro, con la isla de La Gomera en su centro geográfico. Las aguas que rodean estas islas han sido protagonistas de múltiples desapariciones enigmáticas y fenómenos que escapan a cualquier explicación convencional. Y hoy, con un invitado llegado de esas islas, vamos a tratar de conocer los misterios del Triángulo de Canarias. Vuelvo a saludar a Carlos Pérez Simancas. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en el programa. No, gracias a ti por invitarme. Con él vivimos aventuras increíbles en La Gomera, haciendo un programa. ¿Y tu abuelo sigue dando la lata con la radio y todo eso? Con 92 años sigue manteniendo su Facebook, sigue contestando los emails y sigue haciendo su programa de radio diario. Toda una leyenda en La Gomera, ¿no? Bueno, La Gomera y Canarias, ya que él era la única radio española que emitía en Venezuela y que comunicaba conectaba a los inmigrantes, a los canarios que de Venezuela con los canarios de acá. Vale. ¿Y qué pasa en Canarias con todas estas historias? Sois muy noveleros, como decís vosotros, y hay triángulos por todos los lados, y veis ovnis todos los días, ¿o qué está pasando? Bueno, es verdad que el tema ufológico en los últimos tiempos se ha activado bastante. ¿Otra vez? Sí, se ha activado bastante en los cielos canarios. No sé si te acuerdas en el tema cuando el tema de la pandemia, aquella famosa luz que se veía al noroeste de la isla de Tenerife. Pero también han habido reportes. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando también en el Teide, que habíamos sacado una pequeña imagen sobre algo que aparece y que estuvo rondando durante días el Parque Nacional? Pero hace poco también teníamos constancia a través del Facebook de una amiga
que vieron una luz sobrevolando el valle de la Orotava, y también tenemos reportes también de luces que se han visto en torno a La Gomera y La Palma, y también sobre el volcán nuevo, el Taco Gaite, en La Palma, pues también han aparecido, o al menos esos son los reportes que nos han llegado, que ha habido luces encima del cráter. Vale. Has estado trabajando, me has dicho, 4 años arriba en el Teide, ¿no? He estado 4 años, sí, estuve de guarda y bueno, fue una experiencia única. Sí. Sí. ¿Qué cuentan los guardias o qué te contaban que hayan visto por ahí? Porque es un sitio muy calentito, dicen, ¿no? Sí, a mí, yo creo que las 2 historias que más me fascinaron, porque bueno, es verdad que tú sabes que siempre cuesta mucho sacar a un testigo pues la información, ¿no? Pero bueno, un par de barraquitos, ¿no? Arriba en el Teide. Pues, ¿qué es eso de barraquitos? Cuéntalo. Vale, barraquito es un café un típico de... Que va cargado con... nosotros bebíamos sin alcohol. Era leche condensada, ralladura de limón, canela, café y leche, ¿no? Que pues ahí al calor del café, pues es verdad que me contaron 2 historias. Una sobre el famoso gigante del Teide, o sea, que aparece una especie de humanoide digamos, rondando la base del Teide, que ya le han llamado que sí es Guayota. Pero Guayota no era el perro, sí, el demonio. Bueno, el Teide viene de una palabra que se llama Teidit, que significa la perra, ¿no? El perro, pero en este caso es la perra. En Canarias, pues no solo los tibicianas, el huacancha, el irguán o el irene, que siempre están relacionados con los perros, y a los lugares de poder, se le tenía pues bastante miedo en épocas prehispánicas. Bueno, pues se ha visto un humanoide, y también había durante un tiempo, durante 3 meses, en un verano entre los años 90 y 92, se veía una luz bajar siempre, de color verde, hacia el llano de la Rosa, estaría sobre el antiguo volcán de Caramujo, y veían una luz que bajaba, ¿no? Incluso llegaron a ver, pensando que podía haber sido algún artefacto pirotécnico para algún pirómano, y no veían nada. Esas fueron las luces, unas luces que tuvieron como una especie de luces populares que se vieron arriba en el Parque Nacional. Pero sí, ellos... los que trabajan de noche han visto cosas y callan muchos, ¿no? Vale, ¿y el gigante ese cómo era? Vale, el gigante, por ejemplo, hay una información que nos la da Fernando Hernández, Nando, el amigo, que... Va a estar dentro de poco en nuestro programa. Sí. Pues él llegó a investigar este caso sobre el gigante del Teide. Y, por ejemplo, en el sendero 23, que es el que sube a Pico Viejo, es una zona donde yo no contacté con testigos, pero sí es verdad que varios compañeros guardas, pues sí me reportaron que habían testigos que bajando por la noche desde el Pico Viejo, porque es una zona espectacular, un cráter de unos 800 metros y que tienes una visión casi panorámica de todo el sur de Tenerife, pues bajando por la noche, además un camino bastante duro, agreste, veían pasar una figura grande a grandes zancadas bajando por la ladera para abajo. ¿Y cómo era? ¿Peludo? No, veían como una especie de sombra grande. Una sombra que, por ejemplo, se han visto en varias islas. En Gran Canaria también se ha visto, en la isla de La Gomera. Yo tengo, por ejemplo, 4 testimonios de diferentes zonas de sombras alargadas que se han visto pues en el agua, en la playa o cerca del monte. ¿Has subido hasta arriba del todo, del Teide, hasta la cima? En 4 años, pues cada 3 turnos me tocaba estar arriba en la garita, arriba en el control. Y sí, por la mañana, yo digo, una de las mayores experiencias que he tenido en mi vida era desayunar mirando hacia La Gomera a 3.718 metros, ahí sentado en una piedra, desayunando, y bajabas, ¿no? Subías a las 9 y después volvías a bajar para estar en el control. Era una experiencia, era lo primero que hacíamos, subir al pico y mirar. Pues vamos con algunos casos de ese Triángulo de Canarias. ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Dónde está delimitado? Como hemos dicho un poco por ahí.
Pues sí, esto viene, bueno, lo del Triángulo de Canarias viene porque varios pescadores me habían hablado de este triángulo. Y es verdad que cuando uno empieza a poner, como tenemos ahora, todos los casos sobre la mesa y empezamos a mirarlo de una forma más cenital, vemos que hay varios patrones que en un punto específico, entre ese triángulo quería, pues que está entre Tenerife, La Palma y El Hierro, con La Gomera en el medio, han pasado pues casos que son ahora mismo expedientes X, son uno de los grandes misterios náuticos mundiales. Yo siempre hoy lo comentaba en una charla que daba, si varios de estos casos hubieran estado en Estados Unidos, George Clooney, en vez de haber hecho la película aquella, La Tormenta Perfecta, hubiera hecho una de estas, sí, porque son casos que te dejan más preguntas que respuestas. Y por eso lo habéis un poco comparado con el Triángulo de las Bermudas o el del Diablo en Japón. Sí, porque en este caso tú puedes todavía hablar con los testigos, ¿no? De hecho, el caso del Fausto, por ejemplo, su familia, una parte, el hermano que sobrevive, el hermano que queda, el hermano varón, se casó en mi pueblo, en Playa Santiago, y yo tengo contacto con la familia, ¿no? Con sus sobrinos nietos de los desaparecidos, y te cuentan y te hablan sobre el caso del Fausto, ¿no? Que lo volvemos a tener gracias a la obra de Luis Javier Velasco, el Fausto, un misterio, que es un libro muy detallado y sobre todo muy al dato, en el que hablaba de esa desaparición. Cuéntanos la historia del Fausto, a ver. Pues sí, pues tenemos que hablar que en el 21 de julio de 1968, el Fausto era un barco que fue contratado para el tema del cabotaje. En julio habían parado los temas de las pescas y se dedicaban simplemente para llevar plantones a una especie de cultivo experimental de plátanos en la isla del Hierro. Pasa que el problema del Hierro es que adolece de agua subterránea, y fue un fiasco y tuvieron que poner otro cultivo, que es la piña de plátano, pero la piña tropical. En aquel momento el barco estaba haciendo cabotaje desde la Tazacorte a Las Puntas, en frontera. ¿Cabotaje significa traslado? Sí, traslado. Habían sido fletados para llevar plantones en un primer viaje, regresan a Tazacorte y vuelven a llevar dinamita y llevar maquinaria. Cuando llegan allí van a regresar de vacío, pero digamos Julio, que sería Julio García, que va a ser un pasajero, había llamado a su casa y se entera de que su hija más pequeña está enferma. El barco, el que sería el barco, el correo que pasaría por el puerto de Las Tacas en el Hierro para ir hacia La Palma, tardaba todavía 3 días en llegar. Así que él se había enterado de que el Fausto iba a ir hacia Tazacorte. Él llama a su mujer, le dice: mira, he hablado con la tripulación del Tazacorte, del Fausto, y me van a llevar hasta Tazacorte. Sobre las 9:10 de la mañana estaré en La Palma. Salen a las 2 de la mañana y el barco no llega a su destino. Llega a las 10, las 11, las 12, pero el Fausto no aparece. Se manda un barco pesquero a buscarlo y desapareció. ¿También el barco pesquero? No. El Fausto, sí, había desaparecido, no se encontraba. Si ya se toma, se tiene que llamar a las autoridades, se llama a la Comandancia Marítima de Santa Cruz, de ahí se despega un avión SAR desde el aeropuerto de Gando para buscarlo. El Fausto no aparece, pero aquí es donde empieza el misterio, porque 4 días más tarde reaparece el Fausto a unas 250 kilómetros al oeste de la isla de La Palma. Eran marineros que habían hecho ese viaje pues 20, 30 veces, 40, no sé cuántas veces. Eran marineros experimentados. Simplemente con navegar y tirar hacia adelante verías la isla de La Palma. No había manera de poder equivocarse. Pues el barco tiene una derrota y se desvía. Es descubierto por un barco, el Duquesa, un barco británico, que encuentra a la deriva al Fausto. Preguntan, ¿están bien? Estaban los tripulantes. Estaban tripulantes, estaba el pasajero, estaban todos bien. Reportan que han encontrado al Fausto, les dan combustible, alimento y le dan la derrota. El capitán
llaman a la radio costera y más o menos calcula sobre qué hora van a estar llegando el Fausto hacia La Palma. El Fausto... Espera, no cuenta nada de lo que se había ocurrido en ese momento. No cuenta nada. Están todos bien. No cuenta nada, sino simplemente se les llena el combustible, o sea, de combustible todos los tanques para el motor. Habían revisado el motor estaba bien. El barco sale y sobre las 7 de la tarde de aquel día tenía que haber llegado el Fausto. Sale la flota pesquera para escoltar al Fausto hacia el puerto. Y Miguel desapareció por segunda vez. No solo contento con esto, en octubre, cuando ya en septiembre se da por finalizado las búsquedas del Fausto, en la segunda desaparición, se da porque el barco se fue a pique, un barco llamado el Ana Di Mayo, que hacía un trayecto hacia Puerto Cabello hacia Venezuela, a unas 1.200 millas de Canarias, encuentran al Fausto a la deriva, se acercan, lo abordan, bajan un oficial con 2 marineros, y aquí empieza pues la cosa rara, muy rara. Encuentran a Julio García Pino, al pasajero, desnudo, momificado, tumbado en el suelo en la bodega, y tenía en sus manos una pequeña libreta de la cual habían sido arrancadas las hojas, y lo más enigmático fue lo que escribió en el cartón despidiéndose de su mujer, en el que le da una serie de directrices para que pudiera pagar unas deudas que tenía, en el que le dice que no le cuente nada a su hijo Julín de lo que le había pasado, que eso era lo que Dios le tenía destinado para él. Se despedía con un te quiero, y ahí se acabó aquel manuscrito que hizo este hombre. Lo que no sabemos fue ese diario, esa libreta, que nos hubiera contado y explicado qué diantres le pasó al Fausto. No es el único, ¿no? Qué extraño, ¿no? El Mencey Tauro II. El Mencey Tauro es un barco que sale en el 2006, sale a pescar desde el puerto de la Cruz, 3 personas, van 3 personas, por ejemplo, que son Antonio Cova, Antonio Alrape, que tuvo durante un tiempo el récord Guinness de pesca de marlin en el Campeonato del Mundo que se celebraba en aguas Canarias. O sea, era una persona bastante avesada en esto de la navegación, y salen a pescar 3 amigos que solían pescar juntos. Esta vez habían decidido irse hacia La Gomera, hacia la zona noreste de la isla, a aprovechar allí pues el banco pesquero que hay suele haber allí sobre grandes túnidos y grandes peces. El barco sale en julio. Es verdad que las condiciones del mar no estaban lo suficientemente buenas, pero tampoco significaban un problema para marineros de su pericia. En una lancha tipo Trophy, que es un doble casco de vidrio insumergible, sin cubierta, pues se salen hacia La Gomera. Salen muy temprano, a las 4 de la mañana, y esperaban, pues después de un día de pesca, estar sobre las 2 de la tarde en el puerto de Valle Gran Rey. A las 11:30, uno de los pasajeros llama a su mujer, le da unas directrices para que comprara unas cosas para el almuerzo, y le dice que sobre 1:30, 2 de la tarde estarían en el puerto de Valle Gran Rey. No llegan, va pasando las horas, la familia sale hacia abajo, miran, otean el horizonte, preguntan a unos marineros y le dijeron que sí, que habían visto la lancha, y de ellos unos que eran conocidos estuvieron hablando y le dijeron pues eso, que se pasara ahí por la casa, que iban a hacer una especie de tenderete y que se pasara. Fueron las últimas personas que vieron a los tripulantes. Desaparece completamente, se hace una búsqueda pues con un despliegue monumental. Para que nos hagamos una idea, el área que se registra tiene la totalidad de la superficie de la península ibérica. No se encuentra, ¿sí? Sí, no se encontró al Mencey Tauro II. El Mencey Tauro II en octubre se le dio por desaparecido y toda la tripulación muerta. Pero casi un año después, en julio de 2007, aparece
un barco que se llama Las Runner, que venía hacia Tarragona desde Florida, y encuentra pues el barco semisumergido, dado la vuelta con los chalecos. Piensan que es un naufragio actual, bajan un bote, empiezan a registrar y se dan cuenta que es un barco que llevaba tiempo sumergido, ven la matrícula, hay un chaleco con el nombre y con un teléfono, se ponen en contacto y le dicen que es el Mensei Taoro II, que llevaba un año desaparecido en aguas Canarias. Estaba en el mar de los Sargazos, pues muy cerca de las Bahamas. El barco es izado y porque la policía pidió, y en el puerto de Tarragona el Air Runner entrega el bote con todo lo que encontraron a la policía científica. Ahí deducen varias cosas. Una, que el barco no siempre estuvo dado la vuelta, sino que durante mucho tiempo estuvo en superficie. Encontraron que el compartimento estanco que tenían había medicamento, había documentación y tabaco, pero faltaban las 5 bengalas. El caparazón, el armazón que tiene el motor, había sido levantado, por lo que se podía disponer de que en algún momento hubo algún fallo de motor y tuvieron que utilizar las 5 bengalas. Ese sería el tema, porque en otra inspección ocular en el que ya llevaron a un técnico en marina, vieron que la pala de una de las hélices estaba girada, como si hubiera tenido un impacto, y también lo que sería el timón estaba también roto y virado hacia adentro. ¿Qué le pasó al Mensei Taoro II? Pues lo mismo que con el Fausto, no lo sabemos. ¿Y los pasajeros o la gente? Exactamente. No, y desaparecieron, pero no solo esto, es que el problema fue que el Mensei Taoro II, a pesar del despliegue, no fue encontrado. Entonces lo que se creyó que fue un problema de motor, que pudieron utilizar las bengalas que nadie vieron, porque tenía incluso bengalas con paracaídas, y que en algún momento el barco tuvo que zozobrar y llevándose a la tripulación con el mar, o sea que el mar había cobrado tributo. Pero en el 2007 también se suma otra víctima, que fue un guardia civil judicial, porque habían encontrado unos restos por encima de Bayram Rey. Ahí fue la Guardia Civil, 2 guardias de seguridad urbana y 2 de policía judicial, en el Zodiac que iban, vuelca por un golpe de mar y se muere pues un policía que yo conocía, que se llamaba Nicanor, que era muy buena gente, y fue otra de las víctimas del Mensei Taoro II. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Más casos, el pesquero gallego Montrobe. El Montrobe desaparece en julio del año 1984 y también es otro de los grandes expedientes X en Canarias y de España. El Montrobe es un barco frigorífico gallego que sale al Banco Canario Sahariano. Después de haber hecho unas comprobaciones en el puerto de Las Palmas, se decide ir hacia un punto pues indeterminado cerca de las costas de Mauritania, y cuando pasa por Gando, de justo delante del aeropuerto de Gran Canaria, otro pesquero gallego, son los últimos que lo ven pasar navegando al Montrobe, se saludan y fueron las últimas personas que vieron al Montrobe sobre el mar. El Montrobe tenían órdenes de hacer silencio de radio para no alertar a otros barcos pesqueros de donde la posición en la que se encontraban para que no quitaran la pesca, ¿no? Para que no quitaran la pesca. Entonces, pero es verdad que el Montrobe tenían órdenes que antes de hacer el silencio tenía que llamar hacia el puerto, ¿no? Hacia el armador. Eso no se produce. Y el problema es que cuando se intenta comunicar y se intenta contactar con el Montrobe, no hay comunicación. Incluso se envía otro barco, por si acaso el Montrobe hubiera apagado la emisora, se envía por si acaso estuvieran ya en la posición, no se encuentra nadie, se hace un gran despliegue, y es aquí donde también empieza otro misterio, porque el gobierno español, en aquel momento el gobierno de Felipe González,
visto que la gravedad que había la gravedad con el Frente Polisario, piensa de que el barco había sido secuestrado, había sido cambiado estructuralmente y que podía estar al servicio de otros intereses. El problema es que desaparecen 16 tripulantes, 14 españoles, 2 marroquíes, sin dejar huella. No sabemos bien dónde estaba. La teoría más plausible es que el Frente Polisario pudo haber abordado ese barco, haber matado a la tripulación y haberlo hundido, porque el barco desapareció. De hecho, se llevaron incluso hasta videntes, que llegaron a decir que veían el barco en una gran isla donde había gente de raza negra. Vaya con el triángulo, ¿eh? No solamente hay barcos, hay aviones que también desaparecen, como el Triángulo de las Bermudas. Bueno, lo del avión, te lo voy a contar. Te lo voy a contar porque tiene su miga. Cuéntalo, claro, por eso estás aquí. Nos quedan 7 minutitos. Vale, pues mira, digamos que un PC Orión, que es un avión que sale, un avión de caza submarina, sale del aeropuerto de Azores y va en línea recta hacia la isla de El Hierro, en línea recta sin desviarse. El problema es que en diciembre, el 11 de diciembre de 1977, aquel avión se estrella contra la isla del Hierro, en una curva que hoy se llama la curva del avión. Pero no solo el avión, o sea, la caza submarina de este avión, sino también tenemos que ponerlo que en la isla de La Palma, en el Puerto Nao, muy cerca de donde estaba la erupción del volcán Tagogaite, ahora mismo hay una casa que durante muchísimo tiempo perteneció a la Armada Española y que estuvo allí una especie de delegación de la Universidad de Columbia para estudiar los cetáceos. Lo que sí sabemos, por información desclasificada, que aquello fue un centro de la CIA para escuchar los submarinos rusos que hacían la ruta atlántica. No sé si te acuerdas, la Casa del Octubre Rojo, cuando se metían en la zona abisal, sí, para no ser detectados. Bueno, pues él estaba justo enfrente, La Palma estaría justo enfrente. De hecho, en la novela de Tom Clancy, en Octubre Rojo, se habla de esa estación en Canarias. Y también esa estación en Canarias es la que registra el sonido de la explosión del USS Scorpio, que se hunde en mitad del Atlántico, donde la versión oficial es que el barco sufre una implosión y se hunde, y la oficiosa sería que fue destruido por un submarino soviético que tuvo la orden de cazar al Scorpio, porque el Scorpio estaba merodeando para saber exactamente dónde era la salida de los submarinos rusos. Este avión, como te digo, se estrella contra el Hierro. Inexplicablemente los pilotos no ven la isla. Es verdad que había una densidad de nubes colosal, había bruma, pero es verdad que lo que no sabemos es qué estaban haciendo para poder comerse la montaña. 13 tripulantes muertos. Cuando se oye la explosión, suben varias personas que estaban en un bautizo. De hecho, sube el fotógrafo que llega a lanzar la foto, e incluso un coche que se salva por los pelos de la explosión. Son de las primeras personas que intentan socorrer. Están los cadáveres, pues murieron en el acto todo el mundo. Pero eso no es lo más curioso, Miguel. Llega la Guardia Civil, hace una inspección ocular y se lleva una documentación. El cabo al sargento, sargento al teniente, el teniente al capitán, y así la escala, y hasta que llega a la Moncloa, y se habla de la Operación Manuel. Adolfo Suárez llama al embajador de España en Estados Unidos para que pida información al gobierno norteamericano a qué hace un avión americano estrellado a la isla del Hierro, y ve qué es eso de la Operación Manuel, porque hay documentación comprometedora en la isla del Hierro. Estados Unidos niega cualquier Operación Manuel, solo atribuye el accidente a un error humano, pero España sigue exigiendo qué es eso de la Operación Manuel. La Guardia Civil en el Hierro le dice que tiene la documentación. El problema es que cuando llegan 2 agentes del CSIC, del antiguo CNI, a Canarias, y se van al Hierro, y a la primera que ven la documentación,
la Guardia Civil, que había visto aquello, se había confundido la operación manual con el Operation Manual, que es todo el manual de vuelo del avión. Casi tenemos un problema diplomático con los Estados Unidos por un error de interpretación del inglés al español o del español al inglés. Eso sí que es un misterio. No vamos a hablar de operaciones Manuel, no vamos a hablar de ovnis y que se ven muchísimos allí, pero explícame por qué puede ocurrir. Por esas olas gigantescas que a veces dicen que hay en el Atlántico, que surgen de repente. Eso sí creo que es uno de los grandes misterios, porque sí han sido ya reportadas las famosas olas monstruos. O sea, son olas que de repente, se ha dicho desde la antigüedad, de repente que se levantan muros de agua de 30 metros que son capaces de engullir pues a un crucero. Esa es una de las grandes explicaciones que podrían dar sobre las grandes desapariciones en pleno océano Atlántico, incluso también en el Pacífico, que también pues el régimen de corriente es todavía mucho más fuerte que en el Atlántico. Eso, sumado, por ejemplo, a la corriente de Canarias, la corriente del Golfo que cruza las islas, que fue descubierta por Cristóbal Colón, que Colón utiliza esa corriente para llegar a América, y sobre todo el régimen de vientos alisios, pues pueden hacer que un barco, por ejemplo, como el Moncho II, un barco que en el año 84 se desaparece en el Hierro, llegando al Hierro, y se es encontrado 8 días más tarde a casi 450 kilómetros, en 8 días, 450 kilómetros al noroeste de la isla del Hierro. Algo pasa ahí, sobre todo tiene que ser con las corrientes, que cualquier cosa que está allí en Canarias que pueda quedarse pues a la deriva, en vez de quedarse, digamos, en la zona, es lanzado hacia el interior del océano Atlántico. O sea que nos libramos de bases extraterrestres, intervenciones, ¿no? Hombre, estaría guapo tener una evidencia de esa, ¿no? Pero no, vamos a pensar que es algo mucho más natural, pero no deja de ser un misterio, porque, por ejemplo, en el Fausto, en mi opinión, yo creo que hubo más factores humanos que naturales para la desaparición, al igual que en el Menseitauro II. Ya, y en 30 segundos, explicación a todas esas luces, todos esos avistamientos, lo que nosotros vimos en la punta del Hidalgo, lo que vio Paco Padrón también en la Tejita, ¿qué puede ser eso? Hombre, yo no lo sé, pero es verdad que La Gomera, las Islas Canarias es un imán para fenómenos anómalos aéreos, los ovnis, porque tenemos reportes todos los años. Y lo vamos a revivir ese 20 de junio. Y a mí me encantaría estar más. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook o de Instagram, Carlos Jesús Pérez Simancas, me pueden encontrar. Siempre tengo todo abierto. Y también en el Instagram Vidrio77. ¿Vidrio? Sí. ¿Y eso? Fue porque me confundí una vez poniendo lo de Virgo y puse vidrio y... Tú también como lo de Operación Manuel, ¿no? Exactamente, como Operación Manuel. Y me gustó Vidrio77 y ahí lo dejé. Vale. Repítelo. Carlos Jesús Pérez Simancas en el Facebook y en Instagram Vidrio77. Como siempre ha sido un placer. Dar un abrazote a tu abuelo y que nos sigamos viendo, y te espero en ese programa especial en La Laguna, ¿vale? Ahí estaremos. 3:38, 2:38 en las Islas Canarias. Vamos con información de eso que vamos a hacer en Córdoba y luego seguimos. Seguimos viajeros, y la próxima semana, el próximo fin de semana, se prepara un acto increíble en Córdoba. Os estamos dando algunas noticias. Vamos con Luz Oliva, la secretaria de la Sociedad Española para la Conservación del Patrimonio. Buenas noches, Luz. Buenas noches, Miguel. ¿Lo he dicho bien? Sociedad Española para la Conservación del Patrimonio. Del patrimonio cultural. Ah, perdón, me faltaba, cultural. Y además doctora en antropología, y que está colaborando en esto que se prepara, se llama Córdoba Legendaria.
Se llama Córdoba Legendaria y es un congreso magnífico que además refleja todo nuestro compromiso con esta cultura viva y que además sobre todo está siempre en continuo diálogo con el misterio, Miguel. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué se pretende? Poner en valor esas ciudades que estaban un poco olvidadas. Lo habéis hecho en Toledo, que era una de las capitales tremendas de la cultura, quizá olvidada ya en nuestros tiempos. Córdoba, vais a Córdoba ahora, que era el centro también de la cultura andalusí, ¿verdad? Así es, bueno, tenemos por misión pues ir expandiéndonos y poner en valor, como tú dices, estas ciudades que son patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad. Y para Córdoba Legendaria, bueno, hemos preparado un congreso magnífico. Vamos a hacer diferentes viajes en estos 3 días, además coincidiendo también con la Feria de Córdoba, por lo que los asistentes que vayan de forma presencial, pues mira, tienen doble disfrute, como diríamos, ¿no? Ocio y cultura el mismo fin de semana. Qué bien. ¿Próximo fin de semana comienza cuándo? Pues mira, del 30 de mayo al 1 de junio en la Fundación Antonio Gala, en pleno centro de Córdoba. 30, 31 y 1, además el lugar de esa fundación, vaya lugar, ¿no? Jolín, pues fíjate, en un convento del siglo XVII, en plena feria de Córdoba, todo el centro, pues no podemos pedir más. Wow. Dime, telegráficamente algunas de las personas que van a estar dando esas charlas en ese congreso. Pues mira, lo que proponemos es, por una parte, una inmersión en el legado espiritual y artístico de esta Córdoba que tú has dicho antes, de esta Córdoba y el Al-Ándalus, a través, por ejemplo, de la mano de Raúl Alonso o José Manuel Cano. También queremos hacer un viaje por las tradiciones esotéricas que han dado forma al alma cordobesa, de la mano de Ismael de Adié o Miguel Ángel González o Antonio Manuel. Y como ya te he dicho, en relación siempre con el misterio. ¿Quién va a estar con nosotros? Pues, por ejemplo, Israel J. Espino, Aldo Linares y José Luis Márquez, Jesús Callejo, Enrique de Vicente, José Ignacio Carmona, y alguien al que tenemos muchísimo cariño, un especial cariño y muchísima admiración. ¿Quién nos falta en este congreso? No Pues sé. Miguel Blanco. Casi nada. Curioso que esté Enrique de Vicente, Aldo Linares, Jesús Callejo, ¿verdad? Sí. Claro que sí, además, bueno, con unas ponencias estupendas. Enrique nos va a hablar de descubrimientos revolucionarios sobre el origen de la civilización. Y Jesús Callejo, pues va a hablarnos sobre Ibn Firmas, un precursor del vuelo, y otros sabios silenciados por la historia, por ejemplo. Qué bonito, Luz, que haya personas como tú, como Luis de Óvara, hay otros cuantos por ahí, que estén recuperando la importancia que ha tenido determinados lugares y la importancia que tiene la cultura, algo que no debemos perder. Va a ser de dos formas, creo, ¿no? Presencial para muy poca gente, o sea que si estáis interesados, enseguida os damos forma de poder asistir, y además virtualmente. Sí, mira, es muy fácil. Todas las personas que estén interesadas, aquellas que se puedan desplazar, y para las que no se puedan desplazar, simplemente tienen que meterse en la página web www.cordobalegendaria.com y allí tienen toda la información, y desde luego que les esperamos con los brazos abiertos, igual que Córdoba está esperando a la Sociedad Española para la conservación del patrimonio cultural, pues con esa alegría y con esa calidez que siempre ha sido también patrimonio de esta ciudad. Qué bien, 30, 31 de mayo y 1 de junio en la Fundación Antonio Gala, Córdoba Legendaria. Es la próxima cita del Espacio en Blanco y ahí nos vamos a ver. Luz, encantado, y te veo, y seguramente te tendremos en el programa para que nos cuentes algunas cosas, ¿vale? Pues cuando tú quieras, y desde luego la semana que viene allí estaremos. Contamos contigo también, claro que sí. Un placer, un abrazo fuerte que te daré también allí cuando estemos. Un besito. Un besito. Hasta luego. Adiós. Radio Nacional de España, la que quieres. Esta tarde bajamos el telón definitivamente a la Liga de Primera con los últimos partidos del curso. Girona Atlético de Madrid, Villarreal Sevilla y Athletic Club Fútbol Club Barcelona. Tablero Deportivo con Manu Martínez. Pero eso es solo un aperitivo. Las emociones están en la penúltima jornada de segunda. Horario unificado, todos a las 6:30 de la tarde. Y además, las motos en Inglaterra, la Fórmula 1 en Montecarlo, el Giro de Italia con una gran etapa y mucho más. Recuerda, tarde de domingo, tarde de deporte, tarde de tablero. Y recuerda, Futuro Abierto, los lunes a las 2 de la madrugada.
vamos con más temas, pero antes teníamos una entrada doble para asistir a ese Congreso de Córdoba legendaria. Gracias a todos los que mandasteis notas de voz y escribisteis. Y ha sido para Fernanda Jiménez Prieto. Repito, Fernanda Jiménez Prieto. Se pondrán en contacto contigo para que recojas esa entrada y nos vemos ahí en Córdoba, en la Fundación Antonio Gala. Y ahora vamos con otra historia y otro personajes, dos muy curiosos, ya veréis. Un día, miembros de la familia, me llevaron a un lugar en Andalucía que me dejó alucinado. Era en Barbate, y era una especie de templo, un templo de la cultura, de la tradición, de esos lugares que tienen solera. Y hasta allí nos vamos a ir a hablar con el relojero de Barbate, Juan Galisteo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Miguel. Oyentes del Espacio en Blanco, ¿verdad? Oyente del Espacio en Blanco. Sí. Y vaya lugar que tienes, ¿eh? ¿Por qué te llaman el relojero de Barbate? Bueno, porque casi toda mi vida he estado de relojero. Empecé con 26 años y hasta, bueno, hoy en día sigo aquí también en el bar, digamos, en el templo, como tú le llamas, que nosotros también reparo algunos relojes a los clientes. Viene de familia. Mi hermano todavía está activo en Jerez y mi otro hermano pequeño como relojero. O sea que todavía en el bar, ¿cómo se llama el bar? ¿Tabanco? Tabanco, bodeguita, Almabrazo, el relojero. Yo desde luego me he encontrado personajes curiosos en el mundo, pero tú eres uno de ellos, ¿eh? La verdad que sí, estoy un poco yo loco, digamos, de locura. No, de genialidad. Yo recuerdo, lo primero que das de beber es agua de mar en tu bar. Totalmente. Agua de mar. Sí, tengo como un dispensario marino, ya hay muchos clientes habituales que vienen a pedir su chupito de agua de mar, ¿sabes? Bueno, incluso el señor alcalde, cada vez que viene la pide. Tienes arenas, me han dicho, de muchas partes del mundo. Sí, también. Hay viajes, bueno, a Egipto, potente. Vale, recomiendo a nuestros oyentes que están ahora sintonizando el Espacio en Blanco que conozcáis este lugar y al relojero de Barbate. Y ahí en ese lugar tienes, no sé cómo se llaman, donde se almacena el vino, ¿cómo se llaman? Sí, ahí tengo cuartas, medias, que son, la media es la mitad de un Bocoy grande jerezano, que son 250 litros, y las grandes son 500, los hay también de más litros. Entonces yo tengo de medias y de cuarta, que la cuarta es la mitad de una media. Serían 128. Vale. ¿Y ahí donde tienes el vino que se está envejeciendo o es un vino que ya das a beber a los clientes? Exacto, va envejeciendo. La mayoría del vino que tenemos está en oxidativa. Ya ha terminado el velo de flor y está casi todo en oxidativa, excepto una bota que hay aquí, que es la misteriosa. Vale, lo llaman bota, vale. Espera que saludemos a otro de los invitados, Abraham Sevilla, otro oyente del programa. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Miguel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, estoy encantado de estar aquí, estoy flipando porque yo siempre os escucho, llevo años y años y es que de verdad que parece que estoy hablando con Paul McCartney o con Prince o con Stevie Wonder, porque para mí tú eres un grande, un ídolo y te tengo demasiado magnificado y eres una persona muy sencilla y muy humana, pero yo te tengo a ti muy así, ¿sabes? ¿Cómo es, Abraham? Dentro de poco Abraham va a estar en nuestro programa contándonos historias y va a haber seguramente alguna sorpresa con él en la Feria del Libro aquí en Madrid, ya os lo adelanto. Quédate ahí un segundito y vamos con Juan a ver qué ha aparecido en esa bota, porque gracias a ti me mandaste esa foto y me dejó inquieto ese asunto. No sé si esto va de locos o hay alguna historia ahí detrás chula. Juan, ¿qué ha aparecido en esa bota? Pues la verdad que ha aparecido, para nosotros ha sido una imagen que ha aparecido ahí. Para nosotros, yo soy mucho de que no soy de ninguna religión particular, pero soy mucho de la energía de Cristo, ¿no? Ya no de cristianismo, ni iglesia, ni nada de eso, sino de la energía de Cristo. Y para mí esa imagen es la que ha aparecido en esa bota de metraquilato, que es la única que tenemos en crianza biológica. Una foto que aparentemente es la foto de Jesucristo. Sí, para mí, para muchas personas, sin decir nada, he dicho fijarse ahí a ver qué veis, y casi la mayoría de las personas han dicho Cristo Jesús, Jesucristo, como le hayan querido llamar. Porque sale como sale por debajo de la bota del metraquilato, sale como una sábana que se entrelaza o algo que alumbra más de luz, ¿sabes? Y después sale la imagen, ¿no? Que es muy clavada
a la que tenemos en la cabeza, digamos. Vale, tenemos la foto, lo vamos a publicar en redes sociales para que la vean nuestros oyentes, pero cuando dices que es de metacrilato esa bota, ¿es transparente? Sí, es transparente porque ahí se explica los velos de flor. Se ve la bota por dentro, tiene de las dos partes son de metacrilato, en vez de tener los fondos de madera, como todas las botas, se le pone metacrilato y ahí es donde se explica el velo de flor, la crianza biológica. Y este vino estaba entre la vida y la muerte, digamos, de la crianza biológica, porque ya era un vino pasado, en rama, y ya no tenía más a dónde comer. Digamos que se tenía que haber avinagrado, para que nos entendamos, o haberle echado más alcohol vinícola para pasarlo a un amontillado, o incluso se podía rociar los palos cortados. Pero claro, hubo un transcurso de 2 meses en el verano pasado, que cuando yo iba por la bota, porque me llamaba, y hago el trato con este hombre, se queda la bota allí, en la bodega, antes de yo traerla, y ya yo había echado esa foto. Y aquí, en el Tabanco, se lo enseñé a una amiga, que es una amiga que se llama María y José, muy curioso, María y José, los padres de Jesús, digámosle, pues es la que dice, Juan, ¿ha visto esto? Entonces me fijé y evidentemente estaba ahí esa cara mirando, que a donde te ponga te ve, te mira. Juan, es impresionante. ¿Cuándo apareció por primera vez? Pues sería junio. ¿Junio del año pasado? Sí, del año pasado. Ahí eché yo la foto. Sí. Y en octubre por ahí fue cuando la veo, porque yo eché la foto para mandársela al tonelero, ya que la bota llevaba mucho tiempo allí y entonces tenía algunas fallas que había que corregirle. Sí. Y entonces se la mandé al tonelero y le dije a esta amiga, mira la bota que vamos a traer, que estoy de ella enamorada, por el vino que tenía y lo que estaba ocurriendo, que era un vino que se había mantenido y era muy difícil de conseguir. Pero claro, apareció esa imagen ahí también. ¿Y todavía sigue estando después desde junio hasta ahora? No, ya lo que está es la foto, que la he ampliado y la tengo aquí puesto aquí en el templo, en el Tabanco, porque ya la limpié por dentro, la mandé al tonelero a limpiar y le dije a él que me señalara la parte donde apareció, porque quería saber yo en qué parte de ella había aparecido, porque la mandamos a limpiar por dentro porque estaba llena de los velos de flor y las levaduras, de haber bajado durante muchos años y la bota había menguado el vino, había absorbido. ¿Y esa imagen se mantuvo durante mucho tiempo? ¿No se transformaba? ¿Estaba siempre la misma? Yo eché la foto, Miguel, y después fuimos a los cuantos de días con mi compañera Rocío, volvimos a echar fotos y en días diferentes volvió a salir. O sea que la imagen, si no se quedaba ahí, porque con la vista no la veíamos, ha salido a través de fotos, estuvo más de un tiempo, ¿sabes? Estuvo ahí. O se presentaba cuando llegábamos, que yo creo que sí es así, pero no la llegamos a ver físicamente. Siempre fue en foto, pero en varios días, no fue en un día todo. Luego llegas tú, Abraham Sevilla, ¿lo ves? ¿Ves la foto también? Sí. Yo llego y flipo y digo, pero esto lo tiene que saber Miguel. Vamos a mandarle a Miguel. Y hago un vídeo y te lo mando, y cuando después con el tiempo me dice, oye, que el vídeo dura 3,30 segundos. Digo, ¿cómo? 33. Digo, pero esto... Y esa noche yo... Pero puede ser también porque esté influenciado, vale... Pero sueño y en el sueño me aparece Cristo. Y entonces, claro, puede ser la sugestión y digo, bueno, vale, ya está bien de ver la imagen, ya vamos a la normalidad, vamos a la tierra, pero son muchas señales, son muchas cositas que dice, esta energía se está manifestando. Pero vamos, de una manera rotunda. Y tú, Juan, a raíz de eso has escrito una letra que Abraham ha preparado con música, ¿no? Haciendo una canción. Sí, teníamos aquí puesto explicando en la bota mismo, que está pegado un pergamino muy bonito que lo hemos puesto aquí, donde explicamos realmente lo que ese vino ha nacido, ese velo de flor entre la vida y la muerte, su juventud que le tapa y después se desvela. Total, no quiero decirlo porque como si lo ponemos ahora o algo para que escuchemos esa canción, pues he escrito ahí más o menos lo que sentía de esa bota, de esa aparición y del hombre humano. Miguel, sí. Miguel, yo quiero decir una cosa antes de terminar, pero que tengo un mensaje para los del EGM, ¿vale? Sí. Que es que yo también estoy enfadado con los del EGM, este hombre de vosotros, y yo es que el año pasado estuve en Okinawa, en Japón, sí. Justamente en abril del año pasado, y allí, cuando llegué al hotel a las 3 de la madrugada, haciendo el check-in del hotel, escucho de fondo una voz familiar. Y resultó que uno de los recepcionistas era de origen mexicano, que después me hice amigo de él. Y estaba escuchando Espacio en Blanco. No me digas. Yo le pregunté, digo, ¿te gusta Espacio en Blanco? Y él me dijo literalmente, y lo tengo grabado, me dice, es el cordón umbilical que me une al mundo del misterio. En Okinawa, el año pasado, a las 3 de la mañana. Señores del EGM,
tomen nota. Qué bonito, qué bonito. Abraham, vamos a escuchar dentro de un momentito la canción. ¿A ti te gustó? Bueno, te impresionó esa foto, ¿no? Yo me quedé, y de verdad, Miguel, o sea, tú sabes que tenemos contacto y yo no te suelo molestar, no me gusta molestar ni mandar mensajes ni nada, soy muy para esas cosas muy cauto, y te lo mandé el vídeo del tirón, digo, aquí hay algo. También se lo mandé a JJ Benítez. Uh-huh. Se lo mandé a JJ, que todavía no me ha dicho nada, pero también se lo mandé a él porque sé que esto a él le llama la atención. Sí, y yo lo vi del tirón, digo, un cuantito que vi la foto, digo, aquí se está manifestando algo muy especial. Por eso hemos querido hablar de ello hoy. El sitio merece la pena, el relojero de Barbate merece la pena conocer, que le conozcáis. Abraham Sevilla merece la pena que le conozcáis, un musicazo que dentro de poco va a dar muchas sorpresas, seguramente va a estar en el programa. Juan, forma de contacto, ¿dónde pueden ir nuestros oyentes? Que yo recomiendo que vayan a ese lugar, en Barbate, para conocerte y conocer ese templo que tenéis ahí. Pues estamos aquí en la Avenida de la Constitución número 20, en el Tabanco Bodeguitas Mabrazo Relojero. Estamos junto a un restaurante muy conocido, que es el restaurante del Campero, reconocido por su atún. ¿Y tienes alguna red social? Sí, tengo el Instagram, que es Sin mí no soy nada, Almabrazo. Sí. Y también está el Facebook, sí, Sin mí no soy nada. Y en YouTube igual. Sin mí no soy nada. No sin ti, sin mí. Vale, guárdame un poquito de ese vino para probarlo y un sorbito de agua de mar, ¿vale? Sin duda alguna, Miguel. Aquí estará esperándote con los brazos abiertos. Un abrazo de alma a alma te doy. Un alma abrazo. Y Abraham, forma de contacto contigo para que escuchen la música y lo que haces. Pues mira, yo estoy mucho por Instagram, Abraham Sevilla 101, que es palo cero palo, como lo de Juanjo, lo del anillo de Juanjo igual, sí. Abraham Sevilla 101, ahí estoy en Instagram, y bueno, y ya para deciros que he grabado un videoclip ahora con unos amigos, con los amigos de Antílopez, y estoy en YouTube, ponéis Abraham Sevilla y Antílopez y podéis ver el videoclip, qué antiguo el videoclip. Me dicen que es muy bueno. Abraham, un placer, espero verte prontito, dentro de nada va a sonar esa música. Te queremos mucho, Miguel. Y yo a vosotros, Juan. No os perdáis este lugar y esta historia. Fuerte abrazo para los dos, hasta pronto. Un abrazo, chao. Chao. Al tomarlo invita al ser humano a reflexionar y a ver la vida con ojos nuevos. Y nos tenemos que marchar. Recordar, la ganadora de ese concurso que teníamos para Córdoba es Fernanda Jiménez Prieto. Y os dejamos, nos vemos en 7 días ahí en la Fundación Antonio Gala haciendo ese programa especial. Feliz semana para todos.